Buenas noches a todos, mi nombre es Angie Lisset Fuentes. El día de hoy estamos en compañía de Joana Andrea Pérez, Yuri Ordóñez y Gustavo Cortés Cortés. Somos estudiantes de la institución universitaria Antonio José Camacho, del área de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente cursamos octavo semestre. Debido a la problemática que se presenta en estos momentos en nuestra actualidad por el COVID-19, quisiéramos darles o brindarles algunas introducciones o algunas referencias, definiciones sobre la epidemiología. Buenas noches, mi nombre es Joana Andrea Pérez, estudiante de la Universidad Antonio José Camacho y les voy a dar la definición de qué es epidemiología. La epidemiología es la ciencia de la distribución de un determinado fenómeno de salud o enfermedad, así como los factores condicionantes que han motivado la aparición de este fenómeno en estudio. Después de esta breve introducción, nuestra compañera Angelice Fuentes nos va a hablar de los principales usos de la epidemiología en salud pública. Angie, coméntanos. Bueno, quisiera compartirles eh, que la epidemiología como tal tiene unos principales usos desde la parte de salud pública, como lo son la identificación de la historia natural de las enfermedades, descripción y distribución, frecuencia, las tendencias de todas las enfermedades que se puedan presentar en determinada población, identificación de etiología, factores de riesgos para la aparición y desarrollo de enfermedades. También en estos principios encontramos identificación y explicación de los mecanismos de transmisión de estas enfermedades, cuáles son las magnitudes y tendencias, eficiencia, la efectividad, y por último, pues el diseño y ejecución de los programas de servicios de salud para la intervención de todas estas enfermedades. Listo, Angie. Ya que socializaste los principales usos de epidemiología en salud pública, ¿qué piensas sobre la observación directa de los grupos poblacionales? Bueno, Joana, pues quisiera compartirles eh, que la observación directa de los grupos poblacionales sirve para desarrollar estrategias muestrales y la medición que permiten en primera instancia estudiar los subgrupos de una población y en un segundo término como tal, hacer extrapolaciones del conocimiento generado hacia el total de la población. Pues esto es como general lo que nos sirve el estudio de esa población, como estudiar cada uno de los determinantes causales que se pueden llegar a presentar para hallar en sí el núcleo de, pues digamos, de las enfermedades que se puedan estar presentando en dicha población. Listo, Angie, muy concreta tu explicación. Y por último, ¿cómo crees que se clasifica el estudio epidemiológico? Bueno, Joana, pues para poderles explicar más claramente cómo se puede observar la clasificación de los estudios epidemiológicos, quisiera compartirles una tabla. Denme un segundo, por favor. Entonces, eh, en esta tabla podemos observar la clasificación como tal de los estudios epidemiológicos. Entonces, existe una clasificación en 5 criterios, que estos son el tipo de estudio, asignación o exposición, número de observaciones por individuo, criterio de selección de la población de estudio, temporalidad y unidad de análisis. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo, que sería en un ensayo aleatorio, sería el tipo de estudio, la asignación de la exposición sería aleatoria, el número de observaciones del individuo sería longitudinal, criterios de selección, pues en este caso no habría ninguno, temporalidad, prospectivo y unidad, pues individuo. Entonces, pues como podemos observar en esta tabla, está cada una de las clasificaciones desde ensayo aleatorio, experimentales, de cortes, casos y controles, estudios y encuestas, ecológicos o de conglomerado. Bueno, entonces pues ya habiendo explicado con anterioridad, quisiera preguntarle a mi compañero Gustavo, con base a las anteriores explicaciones realizadas, quisiera que nos explicaras qué es un estudio y casos y controles. Bueno, los estudios de casos y controles son aquellos en el que se elige un grupo de personas, las cuales presentan una enfermedad, los cuales serían los casos, y los controles se elige otro grupo de personas, los cuales no presentan los síntomas o no presentan esa enfermedad.
Los estudios de casos se puede describir como un procedimiento epidemiológico analítico no experimental con un sentido retrospectivo que parte del efecto y se estudia los antecedentes. Listo, compañero Gustavo. Me gustaría, por otra parte, también conocer qué es un estudio epidemiológico aleatorizado. Bueno, los ensayos epidemiológicos aleatorizados son estudios epidemiológicos experimentales, los cuales cuando se llevan a cabo de manera adecuada, pues proporcionan el máximo grado de evidencia para confirmar la relación de causa o efecto entre la exposición y el evento estudiado. Bueno, ya que comprendimos los anteriores estudios, vamos a darle paso a nuestra compañera Julie, la cual nos va a explicar qué es un estudio de cohorte, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Sandra Ordóñez, vamos a dar un concepto de estudio de cohorte desde el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Debemos tener en cuenta que este estudio es un tipo de investigación observacional y analítica, en la cual se hace una referencia o una comparación entre la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos, donde algunos aspectos están presentes en uno y en el otro no. Los individuos que componen los grupos de estudio se seleccionan en función de presencia o ausencia de exposición evaluada, es decir, se evalúan los dos grupos de estudio y se hallan algunas definiciones, algunos hallazgos en un grupo y en el otro no. Ese es el estudio de cohorte. También se llama estudio de seguimiento, de proyección o de incidencia. Y tiene por objetivo estudiar, hacer el seguimiento clásico de los estudios prospectivos, midiendo la asociación entre los factores de riesgo de la enfermedad que se quiere realizar. Teniendo en cuenta un poco las ventajas de este estudio de cohorte, debemos tener claro que son muchas más las ventajas que las desventajas. Cuando hablamos de las ventajas, vamos a analizar los factores de exposición extraños, que nos permite hacer un análisis, un estudio más completo de estos factores que son extraños para la epidemiología. Visualizar los múltiples efectos que puede tener una exposición, o observar simultáneamente los efectos de varias exposiciones. Algunas de las ventajas también es que nos permite la estimación de la incidencia y del riesgo relativo. Cuando hablamos de las desventajas, es importante que entendamos que los trabajadores difieren el resto de la comunidad. Para finalizar nuestro tema, quisiera invitar a nuestra compañera Joana a que nos explique qué es un estudio transversal y cuáles son las desventajas y desventajas de este. Muchas gracias, compañera Yuri. Bueno, un estudio transversal, o también llamado estudio de prevalencia, es un estudio epidemiológico observacional y descriptivo, el cual se caracteriza porque busca estudiar la frecuencia y distribución de la enfermedad. También las mediciones se realizan solo en un momento de tiempo determinado donde se está dando la enfermedad. Se estima un evento, magnitud y distribución del evento. Las ventajas que tiene este estudio es que es eficiente para estudiar la prevalencia de enfermedades en poblaciones. Se puede estudiar varias exposiciones a la vez. Son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo. Se puede estimar la prevalencia del evento, cuánto dura la enfermedad. Y las ventajas es eficiente para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población. Se puede estudiar varias exposiciones, son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo y se puede estimar la prevalencia del evento. Bueno, pues de esta manera quisiera finalizar la socialización que llevamos a cabo con nuestros compañeros acerca de los estudios epidemiológicos, cada uno de los casos, sus principales usos. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias.